Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Ya saben que en este canal siempre damos herramientas y muchísima información, siempre desde el respeto y siempre con las ganas de que todos tengan herramientas para el crecimiento personal y conozcan nuevos temas, nuevas terapias y nueva sabiduría. Sabiduría que es lo que necesitamos todos para entrar en este nuevo paradigma. Hoy vamos a hablar del código biológico con una persona que es precisamente su creador. Estamos con Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Muy buenas, gracias. Es diplomado en Nueva Medicina Germánica, neuroplasticidad cerebral, biodescodificación, lenguaje corporal y detención de mentiras, nutrición biológica y otras disciplinas como el biomagnetismo, terapia cráneo, etcétera, etcétera. O sea, tienes un currículum muy completo, lo que nos da pues un buen aval de que llevas mucho tiempo tratando temas diversos y me imagino que todo esto lo has condensado en esta técnica, en este método del código biológico. ¿Qué es el código biológico, Gonzalo? Muy buenas, gracias por vuestra labor. Mira, el código biológico simplemente es una disciplina terapéutica que se basa en la salud integral del cuerpo viendo los parámetros biológicos internos. Hoy en día hay tantísima información de todo muy interesante, de todo, pero uno ya no sabe ni qué creer. Pero si tú preguntas al que sabe qué es el cuerpo, si tú, por ejemplo, coges la sangre y la analizas y quitas los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y queda el plasma, principalmente hay que tenemos, número 1, nutrición y número 2, hormonas emocionales vividas por conflictos. Entonces, realmente son las dos vías principales por las que nos podemos enfermar y es lo que entra en tu cuerpo, o por tu boca, lo que comes, o por tu mente, lo que piensas. El detalle es que lo que pensamos que es bueno parece que no es bueno y lo que pensamos que es malo no es malo. Por eso en general la salud está como está, porque hay creencias universalmente ya instaladas en todo el planeta que hay errores. Y esto obviamente no lo digo yo, esto lo podemos comprobar y demostrar en todas las ocasiones. ¿En qué se basa este código biológico? Precisamente en todo esto que tú puedes desglosar de una analítica de la sangre. Sí, mira, si tú ves el cuerpo humano y el cerebro, yo digo que es como un puzzle y tiene diferentes piezas y hay que organizarlas. Entonces, por ejemplo, a nivel bioquímico, que es lo que son a nivel nutrientes, hoy en día hay tantas maneras de comer que uno ya no sabe qué es bueno o es malo. Pero si tú, por ejemplo, vas a los omnívoros, que es gente que come de todo, ves que tienen gente sana y gente enferma. Pero si tú vas a los vegetarianos, ves que tienen gente sana y gente enferma, y los crudiveganos también, y la macrobiótica también, todos tienen gente sana y gente enferma. Entonces, algo falla, porque si alguien tuviera la verdad absoluta, estarían todos sanos, y si alguien estuviera totalmente equivocado, estarían todos enfermos, y no es así. Entonces, a nivel de nutrición, podemos enfermarnos principalmente por dos vías. Uno es lo que se llama la desmineralización, que es la falta de minerales. Como te decía, la sangre, si tú ves los nutrientes más importantes que hay en el cuerpo, número 1 el oxígeno, número 2 minerales y después proteínas, por ese orden. Entonces, por ejemplo, a nivel de nutrición, lo que más está enfermando a la gente es beber agua. Y la gente se queda así, pero ¿cómo va a ser malo beber agua, no? Te explico, el agua es buena como toda la historia ha bebido la humanidad, pozos, montañas, subsuelos, manantiales, eso es agua y eso es bueno. Pero todas las aguas embotelladas, y te digo todas porque he analizado todas las marcas y en diferentes países, por ley las tienen que filtrar. Tú no puedes coger agua a la montaña y vender una empresa. Eso tiene que pasar por unos procesos. Y en esos procesos de filtraje te dice que le quitan bacterias y toxinas y demás, que es verdad, pero lo que no te dicen es que también se le quitan los minerales y los electrolitos. Entonces por eso pasa a ser agua ácida sin electrolitos y la gente por eso tiene que beber tanta agua, porque bebe y no hidrata. Y cuando bebes mucha agua y no compensas con minerales, empiezas a tener caída de cabello, cansancio crónico, las uñas que se rompen, dolor de cabeza, mujeres que no se pueden embarazar, ansiedad, angustia, dolor de rodillas y un sinfín de síntomas que viene por la baja conductividad. He traído aquí un pequeño experimento que es para que veas un poco lo que te estoy diciendo, que es, por ejemplo, si ves esto,
esto es un foquito que no va. ¿Por qué no va? Porque le he cortado el cable, ¿no? Aquí no pasa la electricidad. Entonces, si juntas, se enciende, es lógico, aquí pasa electricidad, aquí no. Entonces, si ahora, por ejemplo, cogemos esto, yo llevo 10 años que no bebo agua. Cuando digo que no bebo agua no es que beba poca, cero, nada. ¿Por qué? Porque lo sustituimos por un suero que te hace esto en tu casa. Mirad, esto es una botella de las que supuestamente tenemos que beber 2 litros de agua al día. Está nueva sin abrir, si abres esto y lo echamos, ¿sí? Esta es el agua que tenemos normalmente en casa, quien no beba del grifo, porque hay quien bebe del grifo. Exacto, pero digamos agua para beber, ¿sí? Cuando digo que bebemos suero, es un suero que te preparas tú en tu casa, que es este. Entonces, por ejemplo, la vida es un fenómeno eléctrico. Si no hay electricidad, no hay vida. Entonces, por ejemplo, si yo cojo estos cables y los pongo dentro del agua, ¿qué pasa? Nada. No pasa nada. No se enciende la bombilla. Eso quiere decir que aquí no hay electricidad, aquí no hay conductividad eléctrica. Si yo lo pongo en el suero, por ejemplo, ¿qué pasa? Se enciende. Quiero decir, aquí hay vida, electricidad, aquí no hay nada. Entonces, si tú eres de los que se alimenta o vas bebiendo 1 o 2 litros de agua al día y no lo medio compensas, vas a tener un montón de síntomas y viene por la baja conductividad eléctrica y eso viene principalmente por beber agua. Entonces, en la nutrición, como esto, todo. He dicho principalmente es el agua, pero hay más cosas. Esto es una manera de enfermarnos a nivel de nutrición. La otra es lo que es la mala fermentación. El intestino tiene la famosa flora intestinal, que son como un tipo de bichitos, no son bichitos para entendernos, que están en ciertos alimentos y otros no. Entonces, eso que nos dicen que hay ciertos nutrientes que tienen vitaminas, minerales, demás, sí, pero tiene una fermentación que no es apta para el ser humano. Si tú ves la fisiología del ser humano, ya te está dando la dirección de cómo has de comer. Y el detalle es que lo que creemos que es bueno no es bueno, porque la gente come tantas veces porque lo que come no le nutre, por eso necesita comer más. Yo, por ejemplo, como 1 vez al día, a veces 2, y no es que no quieras comer, es que cuando comes lo que toca estás nutrido, por eso el cuerpo te pide menos. Eso es una manera por la que nos enfermaríamos, que es a nivel de nutrición. Luego, la otra parte del puzzle es lo que decimos a nivel emocional. Esto también hay mucha controversia porque hay muchísimas terapias emocionales y todas, la verdad, son maravillosas, pero hay que matizar algo porque las personas trabajan mucho sus emociones negativas, su rabia, su tristeza, su depresión, pero realmente eso viene por conflictos. Tú ahora estás muy tranquila y si te llaman y te dan una mala noticia, viene esa rabia, ese miedo, esa tristeza, pero el problema no es la emoción, es el conflicto que provoca eso. Por eso hay personas que trabajan mucho sus emociones, siempre va bien, siempre mejoran, pero si no se soluciona el conflicto, va a volver a pasar. Entonces nosotros esta disciplina la trabajamos con diferentes herramientas, una de ellas es la biodescodificación, como su nombre indica, son códigos. Entonces, por ejemplo, la piel, ¿qué es? Es el contacto, ¿no? Cuando una persona vive conflictos de separación, se va a manifestar en la piel, dermatitis, psoriasis o temas así, ¿no? Entonces nos ponemos cremas o hacemos cosas que puede ir bien, pero la causa es un conflicto de separación, ¿no? O, por ejemplo, los huesos, los músculos, ¿qué es lo que te da? Es lo que te permite el movimiento, lo que se llama el rendimiento en biología, ¿no? Entonces, cuando vives conflictos de autoestima, de yo no soy capaz, yo no puedo hacer eso, es muy difícil, con ese tipo de vivencias es cuando se va a afectar todo el sistema osteoarticular y vas a empezar a tener problemas de músculos, de huesos, dolores. Entonces, intentamos buscar fuera una solución que repito, todas las cosas ayudan, pero hasta que no se soluciona el conflicto, esto va a seguir pasando. Por eso hay gente que tiene algo y se cura, otros no se curan, y observa que siempre las personas que se han curado, sea de lo que sea y como sea, ha habido un cambio mental importante en algún tema. Entonces trabajamos con esta herramienta y también lo que es la neuroplasticidad. Esto es una bendición porque es una rama de la neurociencia que nos enseña a cambiar la química de nuestro cerebro a voluntad. Es decir, si tú ves una película de miedo, tienes miedo. ¿Por qué?
Si es todo mentira, es una pantalla, son actores, es teatro, es todo falso, pero como tú lo ves y lo sientes, creas esos químicos y tienes miedo, sabiendo que es todo mentira. Entonces, por ese mismo mecanismo, lo que hacemos es inducir el cerebro a un estado de ondas cerebrales profundas y cambiar la información. Y así podemos programar el cerebro a voluntad. Y repito, yo siempre digo, ¿por qué me vas a hacer caso a mí si otro dice otra cosa y otra cosa y otra cosa? Yo siempre digo, ¿sabes a quién hay que hacer caso? A los resultados. Los resultados que tenemos son aplastantes, lo tengo todo comprobado con diagnósticos médicos, con informes, con fotografías, porque yo sé que a una persona la desintoxicas y la nutres y liberas el conflicto programando el cerebro y las personas entran en remisión espontánea y es cuando el cuerpo puede entrar a curarse. Esto es lo que se llama parte más emocional mental. Hemos visto la de nutrición mental y luego el cuerpo. ¿Cómo se enferma el cuerpo? Número 1, por traumatismo, si le das un golpe, una caída, una hemorragia, una urgencia así. Si tú tienes una urgencia, te atropellan, algo así, el mejor lugar donde puedes ir, sin duda, es un hospital, porque la medicina alopática, la oficial, para las urgencias es excelente, es la mejor que hay, parece. Pero estas enfermedades que aparecen, un dolorcito, o un tumor, o cualquier alteración, diabetes, cualquier enfermedad, una ciática, un glaucoma, eso te exige un cambio interno. Tenemos que ver qué está pasando dentro de nosotros para provocar ese cambio. Entonces, si hay un traumatismo, hay que ir a un hospital, pero ¿y cómo más se enferma el cuerpo aparte de los traumatismos? Ya lo vimos, lo que entra por tu boca o por tu mente. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo solo no se puede enfermar. Si tu cuerpo tiene algún síntoma o enfermedad, o le has dado un golpe, o lo tienes intoxicado, o está en un conflicto constante. Y eso nos ayudamos mucho también de ver el rostro, porque es muy interesante cuando se desarrolla en el útero de la madre el bebé, a la vez que se desarrolla el cerebro, se desarrollan los reflejos del sistema nervioso en la cara. Entonces, según la estructura de nuestra cara, nos está diciendo qué tendencias tenemos. Por ejemplo, vas a ver personas que estas partes de las mandíbulas y eso lo tienen muy ancho respecto al resto del cerebro. Entonces, detrás de ahí, ¿qué hay? Es el tallo cerebral, que es el cerebro que nos habla de la supervivencia. Entonces, son gente que es más materialista, más sexual, más de tierra, digamos, ¿no? Más de materia. Luego verás personas que tienen esta parte entre los ojos y la boca más ancha, más desarrollada, digo más desarrollada respecto a la de arriba y la de abajo. Y ahí detrás, ¿qué hay? El sistema límbico, que es el sistema emocional. Entonces son personas que le interesan más las relaciones humanas, el llevarse bien, el hablar, todo el estado más relacional y emocional, ¿sí? Y luego verás personas que tienen estas dos más estrechas y el neocórtex arriba, esta parte más desarrollada. ¿Y detrás qué hay? Pues el neocórtex. Entonces son personas que son muy mental, muy de pensar y todo eso. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Porque cuando ves una persona sabes cuáles son sus tendencias, sus virtudes y sus defectos. Obviamente todos tenemos todo porque tenemos todos los cerebros, pero tenemos unas tendencias. Entonces, y eso es involuntario, perdona. Totalmente, es inconsciente. Incluso puede ser hereditario, ¿no? Porque la fisonomía, pues mira, es igual que su padre con esta frente tan grande. Exacto. O con este mentón salido, ¿verdad? Es hereditario. Lo que pasa que después, como nos enseña la epigenética, por tu estilo de vida tiendes a ver la vida de una manera y a desarrollar más partes unas u otras. Por eso, viendo la persona, podemos complementar con sencillos ejercicios para modificar el rostro. Eso cambia la química del cerebro y cambia realmente todo, lo que es el destino o tu realidad. Caramba, aguantas. Qué compendio de técnicas y de cosas estás agrupando con este código biológico, ¿no? Porque agrupas todo, analizar desde la estructura de tu sangre a lo que entra en tu cuerpo y lo que entra a través de tus emociones. Aquí ya podríamos decir que puedes averiguar la causa, que es lo que interesa, ¿no? La causa de por qué ha pasado algo, porque hay un traumatismo o una enfermedad y luego, una vez lo conoce la persona que ha venido a consultar o que ha venido a pedir que le hagas un tratamiento con código biológico, también le das las herramientas para que modifique la actitud,
el pensamiento, sobre todo es el pensamiento, ¿no?, lo que hay que modificar. Bueno, sí y no. El pensamiento es muy importante y es la base de todo. Entonces, cuando la gente entra en el pensamiento positivo es un buen comienzo, yo lo aconsejo, pero no es suficiente, porque el pensamiento positivo no te va a pasar del tallo cerebral. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a pensar en positivo, pero en tu cuerpo tienes 15 años de sentirte culpable o con dolor o con rabia o con traición, el pensamiento positivo no va a ser suficiente. Hay que impactar en el cuerpo, porque los pensamientos es un lenguaje y el cuerpo es otro lenguaje. Entonces hay que unirlos y hablar el mismo lenguaje para que entre en lo que es el famoso inconsciente y crear ese hábito, y eso es lo que modifica los parámetros internos. Pues no es tan fácil como parece, hay que poner mucho de nuestra parte, ¿no?, cuando queremos superar cualquier conflicto que ya ha llevado a una enfermedad o algún síntoma en el cuerpo. Bueno, hay de todo, según la persona, sus creencias, la situación que sea, puede ser lo más fácil y sencillo, puede ser muy complicado, pero ahora ya sabes en la dirección que has de ir para poder cambiar tu química interna. Que es lo más importante. Sí. También tenéis o tienes 3 parámetros biológicos internos, y esto es un punto muy importante dentro de lo que es el discurso de conocer el código biológico. ¿Qué son estos tres parámetros, estos 3 puntos? Así es, mira, yo soy de aquí de España, pero por situaciones personales estuve viviendo en México hace años. Y bueno, pues hubo mucho ruido con todo esto y de repente me invitaron a ir a unas universidades a exponer este trabajo. Pero me dijeron que tú no puedes ir a una universidad a hablar y ya está, que me dijeron que todo lo que yo iba a decir lo tenía que comprobar y demostrar científicamente. Entonces, claro, yo sabía que funcionaba, yo sabía cómo funcionaba, pero no sabía demostrarlo científicamente, no tenía los medios ni los conocimientos necesarios. Entonces llamé a unos doctores y unos biólogos y entre todos hicimos el siguiente experimento. Cogimos a 10 personas que tenían diferentes enfermedades, unas más leves y otras más graves, y les medimos los parámetros internos. Hay muchos parámetros como la temperatura, la tensión y más, pero hay 3 que son fundamentales para la salud, que son las ondas cerebrales, el pH del organismo y la conductividad eléctrica. Entonces, las personas que estaban enfermas, te dabas cuenta que todos tenían ondas cerebrales beta altas constantes. Son las ondas betas de estrés, de acción y mucha actividad. Entonces les hacíamos relajaciones, hipnosis, respiraciones intercalando narinas y nada. Siempre estaban en ondas beta altas, es decir, en estrés. Luego tenían un pH ácido y tenían baja conductividad eléctrica. Ellos estaban todos enfermos. Y luego cogimos 10 personas que aparentemente estaban sanas, no tenían ningún síntoma ni físico ni emocional, y ellos sabían cambiar de ondas cerebrales beta de estrés a alfa, que es relajación, con relativa sencillez y facilidad. Todos tenían un pH neutro y tenían una alta conductividad eléctrica y todos ellos estaban sanos. Entonces pensamos, ¿qué pasaría si en lugar de ir tratando síntomas y enfermedades con 1000 cosas, a esta gente les enseñamos a bajar las ondas cerebrales, les neutralizamos el pH y subimos la conductividad eléctrica? ¿Cuál fue el resultado? Que todos se curaron. ¿Cómo sabemos que se curaron? Porque desaparecieron sus síntomas, su conducción y todas sus analíticas volvieron a la normalidad. Yo sé que decir esto queda muy pretencioso, porque esto cura todo y a todos. No es exactamente eso, porque como digo, hay gente que no se cura simplemente porque curarse es aceptar y cambiar cosas, y como hay cosas que socialmente no son correctas, como odio a mi madre, he robado dinero, he abortado un hijo, cosas que no son correctas, hay personas que no quieren cambiar esas condiciones, entonces esos no hay resultados. Por eso, haces cambios, hay resultados, no haces cambios, no hay resultados. Y esto para mí es maravilloso porque te devuelve el protagonismo de tu vida. Ya no somos víctimas de que dependes de un buen terapeuta o doctor o medicación, estás como vendido a algo o a alguien. Esto depende de ti solo y según tu condición y cómo seas y demás, te va a ser muy fácil o más complejo, pero ahora simplemente ya sabes en la dirección que tienes que trabajar para que el cuerpo se autorregule, porque aquí el único que cura es el cuerpo. Nosotros solo le damos las condiciones que necesita y quitamos lo que no necesita.
Volvemos al experimento porque me ha parecido muy curioso. Tú nos has dicho que hace 10 años que no bebes agua, pero sí bebes este preparado que parece por el color una bebida energética. Sí, pero esto te lo haces tú en tu casa y simplemente, la historia es que no me gusta decir recetas porque no se trata del agua ni esto y no lo otro, es un conjunto de cosas. Porque, por ejemplo, hablando de este tema otra vez, también nos han metido mucho el tema de otros alimentos importantes, como por ejemplo son las frutas. Pero las frutas no es un buen alimento para nosotros, porque te dicen, las frutas tienen vitaminas, es cierto, pero no te dicen cuántas. Yo invito a la gente que lo haga, yo lo he hecho. Por ejemplo, coge una manzana y analízala. La manzana, como las frutas, tiene 80% de agua, 15% de azúcares y solo el 5% son las supuestas vitaminas y minerales que te nutren. Entonces tú para alimentarte de frutas tendrías que comerte 15 kilos al día y tu cuerpo no está preparado para comer tanta comida y con tan bajo índice nutricional. Entonces por eso hasta nos pueden intoxicar según la combinación. Por eso no se trata de una cosa o de otra, es un conjunto, es un sistema completo. Por eso has de ver la fisiología del ser humano, ver cómo funciona y ya te da la dirección de lo que necesita y lo que no. Y repito, esto no es una opinión mía ni de nadie. Estos son leyes de la naturaleza que funcionan siempre en todas las personas, en todos los lugares, en todas las situaciones. Por tanto, es muy importante que sepamos cuál podría ser o cómo nos hemos de comportar según nuestro código biológico personalizado. Cada persona no puede pasarle la receta de lo que le han recomendado comer o beber, sino cada uno necesita una cosa diferente. Exacto. Hay cosas que sí son comunes a todos, porque somos seres humanos, pero hay otras cosas que no. Como decía, según cómo se desarrolla el cuerpo, van a desarrollar más un tipo de tejidos o otros. Entonces, lo que a uno va a irle bien, a otro no. Pero para eso has de ver el cuerpo y ver diferentes parámetros y sistemas de la persona para ver lo que realmente necesita específicamente esa persona. Repito, hay cosas genéricas para todos, pero muchas otras no. Por ejemplo, antes nos has dicho que hay traumatismos que son provocados por el exterior, puede ser un accidente, o que no se sabe de dónde salen, que has puesto como por ejemplo, una ciática, un dolor de cabeza, un tumor. Por ejemplo, este tipo de dolor que no sabemos de dónde sale, o una ciática que el médico te dice, no se sabe por qué pasa por la edad, o es genético, ya lo tenían tus padres. ¿Ahí también tenemos un comportamiento nutricional diferente cuando tenemos un problema de este tipo? Pues mira, cuando viene una persona con un síntoma, sea el que sea, lo primero que hay que ver es si es nutricional, si es conflictual o es de los dos. Esto al principio, pues midiendo se puede saber. Al final, como haces tantas y tantas consultas, pues ya viendo a la persona ya lo sabes, por el tejido, por los síntomas que tiene, por cómo se comporta, por las pupilas. Hay un montón de factores que te va indicando. Entonces, hay que ver si es una causa o la otra, o hay varias ahí comprometidas. Pero todo lo hemos de vigilar, la alimentación, claro, los pensamientos, totalmente, todo, ¿no? Totalmente. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en consulta para que encuentres qué le pasa desde todas las vertientes? Normalmente con una consulta y una hora es suficiente. A veces hacen falta más y repito que según la persona, yo te soy muy sincero, hemos tenido personas con la peor enfermedad que en 10 minutos vamos a decir que se han curado. ¿Por qué digo esto? Porque han hecho un cambio neurológico y el cuerpo ha empezado a cambiar y a regenerarse. Y hemos tenido personas con un dolorcito aquí que a veces viene tal y no se va a veces. ¿Por qué? Porque no hace el cambio necesario, porque digo que una curación requiere un cambio interno y hay personas que no quieren hacer eso, entonces están en su derecho, pero obviamente la biología no va a cambiar. Entonces este método estoy viendo que es como muy rápido y muy certero, va muy a lo que pasó en ese momento para que tú ahora tengas unos síntomas o una enfermedad. No hace falta pasar, podríamos decir entre comillas, por el diván explicando tu historia desde antes de nacer, la de tus padres, etcétera, etcétera. Es mucho más rápido.
Exacto. Yo por mi manera de ser, mi carácter y el volumen tan grande que tenemos de trabajo, el tiempo es oro, porque en esta vida se puede recuperar todo menos el tiempo. Entonces, si se puede hacer una consulta, ¿por qué hacer dos? Y si se puede hacer en 20 minutos, ¿por qué hacerlo en una hora? Es muy directo, de hecho las personas se quedan tan sorprendidas de cómo puede ser, si esto, dice, me lo dijeron que en 4 años de una disciplina y aquí en 20 minutos surgió. Porque simplemente cuando entiendes cómo funciona la biología y la fisiología y sus parámetros, es ir directo a la tecla que está alterada, y eso es un cambio, es muy rápido y muy directo. Fantástico. Voy a repasar un poquito el currículum porque seguro que hay puntos que también a nuestros espectadores les ha podido llamar la atención. El tema del lenguaje corporal y detección de mentiras. ¿Hay gente que viene a consultarte para una detención de mentiras o cuándo utilizas esta disciplina? Bueno, siempre digo que eso no sé si es una bendición o una maldición, porque al final ves todo lo que quieres ver y lo que no quieres ver también. Igual que cada órgano tiene una función y cuando se altera la función, se altera la parte del cuerpo, pues cada movimiento tiene un sentido biológico. Por ejemplo, cuando vivimos situaciones, el cuerpo reacciona con macromovimientos. Por ejemplo, si a ti te van a agredir, te hicieran un gesto, tú podrías hacer así, eso es un macromovimiento. Pero como vivimos una sociedad civilizada, supuestamente, tenemos normas. Entonces tú ahora, por ejemplo, puedes decirme algo que a mí no me guste, me ofenda, y yo no haré esto porque estaría fuera de contexto, pero probablemente puedo tirar el cuerpo hacia atrás o simplemente haré un movimiento de protección para distanciarme emocionalmente de lo que me has dicho. Entonces lo vemos todo porque a veces, por ejemplo, vemos una consulta, hay una pareja que está hablando de sus cosas y a continuación que la mujer me está contando sus proyectos que quiere, yo veo que el marido empieza a fruncir el ceño y a juntar las cejas. Eso quiere decir ira. Eso tiene un sentido biológico. El depredador, cuando va a atacar, lo que hace es focalizar la presa para su interés. Entonces, cuando alguien empieza a fruncir el ceño y a juntarlo, eso quiere decir que está sintiendo ira. Pero como socialmente no es correcto, te dirá que todo bien y qué tal. Pero sabes cómo lo está viviendo, ¿no? O a veces una persona con la pierna así cruzada y das una información y con el pie hace esto, ¿no? Es como patear, como apartar de esto. Inconscientemente. Entonces, por supuesto. Además, eso que es interesante porque nosotros podemos manipular ciertos gestos y palabras y engañarnos y tal, pero hay una parte que es involuntaria, que es inconsciente. Es como si yo te digo, acelera tu digestión o sube tu temperatura. Tú no puedes hacer eso, claro. Eso es inconsciente. Entonces nosotros damos información y vemos cómo reacciona el cuerpo y ahí sabes específicamente cómo lo está viviendo la persona por la reacción, porque esto no provoca una acción, provoca una reacción del sistema límbico. Por eso sabemos en todo momento lo que está sintiendo la persona, y esto se puede utilizar para muchas cosas. Yo lo utilizo a nivel terapéutico para ver cómo está sintiendo la persona, pero hay gente que lo utiliza de todo, para ventas, para cualquier cosa, porque el cuerpo no miente nunca. Solo hay que conocer su código. Es como si te doy un libro y no sabes leer, de poco te sirve, claro. Pero si sabes leer puedes extraer toda la información. Y lo podrías utilizar al revés. Estamos en el minuto final, pero es interesante esto también porque es curioso. O sea, al revés, no para ver cómo reacciona la persona que tienes delante, sino cómo tú puedes hacer reaccionar a la otra persona, ¿no? También con movimientos. Totalmente, sí. Nosotros damos estímulos y según la información que tenga en el cuerpo va a reaccionar de una manera o de otra. Entonces ya sabes lo que está viviendo la persona. Muy buena información. Pues muchísimas gracias, se nos ha hecho corto, Gonzalo. Sí. San Agustín, el código biológico da mucho de sí, espero que no sea la única vez que vengas aquí al canal, porque tenemos que saber muchísimas cosas de este código biológico, que creo que va a ser muy importante, porque la rapidez para encontrar un síntoma y la rapidez para reaccionar es importante en este mundo que tenemos tantas prisas y que tú nos puedes enseñar muchas cosas. Gracias a todos ustedes también por haber estado en nuestro canal Nueva Humanidad. Será hasta la próxima. Gracias, Gonzalo. Gracias a vosotros por vuestra labor.